Sí, eso. ¿Estáis haciendo máster? Yo estuve a un lugar que mientras llegan los aguadores, en esta ya cálida primavera así, vamos a reanudar el encuentro con la segunda de las mesas redondas, aunque sea una mesa rectangular. La verdad es que lo de la mesa redonda también merecería una ponencia. Y como esta mañana hemos estado viendo, o nos han hecho ver de manera, yo diría, magistral, tanto Christian Ricci primero como los integrantes de la primera mesa, un poquito de historia y del presente, y ya casi estábamos pasando al futuro. De hecho, había una pregunta de nuestro amigo sobre el futuro. La pregunta normalmente era para la persona concernida. Bien, bueno, pero ya era el futuro, con lo cual todavía no hemos llegado al futuro, pero vamos a llegar en unos instantes, por lo cual la primera pregunta después de la mesa ya está adjudicada. Bien, tengo que agradecer al profesor Mustafa Adila pues la gentileza de querer moderar o presentar esta mesa redonda. A mí me gusta hacer intercambios. ¿Se acuerdan de aquel eslogan de Nokia, Connecting People, ¿no? Creo que es algo muy bonito, que además desde Cervantes pues tenemos que hacerlo, ¿no? Y entonces la posibilidad de combinar distintas generaciones, un poco la experiencia y ya el acervo que, por ejemplo, el profesor Ávila atesora, con figuras emergentes, diríamos, pero que ya tienen una labor y una trayectoria y por eso están aquí en la mesa, en el ámbito de la literatura marroquí en lengua española. Presentar al profesor Adila pues es una tarea inútil, digamos. Yo, si tuviera que resumirlo en un titular, ahora que está Sonia ahí de la cadena SER y que ya le he hecho la entrevista, pues no sé, diría que es un referente del hispanismo en Marruecos. Por cierto, he visto que no hay entrada en la Wikipedia. No sé si ha sido mi torpeza al buscarlo, pero creo que eso es algo que los jóvenes, precisamente estudiantes, doctorandos y tal, podrían hacer, ¿no? Ver todas estas grandes figuras del hispanismo en Marruecos, que como sabemos la Wikipedia pues la puede editar cualquiera, y bueno, me refiero a la Wikipedia, que sería la herramienta, pero en definitiva sería tener un glosario de estas figuras del hispanismo. Y bienvenido, Mustafa, que te estamos echando de menos. Estaba preguntando dónde está este pozo de erudición, que igual puede haber de arquitectura contemporánea como de escritores en otras lenguas, y esta mañana nos ha dado una pequeña muestra de esa erudición. Bien, pues estamos hablando de la importancia de los hispanistas marroquíes, y yo aquí voy a aprovechar que tengo el micrófono para hacer, bueno, un pequeño lamento que ya hemos hecho en otras ocasiones, y también una propuesta, ¿no? Marroquíes y españoles nos encanta la individualidad, Tenemos a los Bahamontes, Nadal, Cristefa, bueno, Bahamontes, quienes era Santana, todos estos grandes deportistas, o en Marruecos, Aidawita, El Guerrús, etcétera, grandísimos nombres, pero en la cosa de equipo nos cuesta, Conseguimos el Mundial en Sudáfrica,
pero eso parece que ha quedado ahí, ¿no? Y ahora estamos otra vez. Bien, pues nos pasa un poquito lo mismo también, ¿no? Es decir, hay muchas iniciativas, hay nombres magníficos, pero por ejemplo esa asociación de hispanistas, que en otros países con mucha menos tradición, pues tienen bastante vigor y organizan congresos y tal, pues aquí estamos un poquito, veo yo, necesitados de unirse y de hacer. Pues podríamos quizá lanzar la idea de un congreso de hispanistas, Urbi et Orbi, por supuesto a todo el mundo, a todos los grupos, pues quizá a lo mejor para el año que viene, en febrero, sería una posibilidad que yo creo que es bastante necesaria, ¿no? Sobre todo para mostrar esa pujanza del hispanismo marroquí, que quizás sea de los más importantes del mundo, sin duda, y que no brilla todo lo que debiera. Mustafa Adila, catedrático durante muchos años en la Universidad de Tetuán, más dicho en Saidi, con experiencia en esta ciudad de Fez, por donde también pues, ejerció su magisterio en la universidad. Y aquí en el currículum tengo muchos cargos de asociaciones, de grupos de trabajo, la Asociación Marroquí de Estudios Andalusíes, el Club de Estudios y Relaciones Culturales entre Marruecos y España, en fin. Repito, no quiero cansarles tampoco con toda la lista. Destacar sus publicaciones, a un autor se le conoce por sus publicaciones. Destacar el trabajo de prensa española en Marruecos, periodistas y colaboradores, que es un referente absolutamente necesario. En aquel momento llena un gran vacío y se convierte ya en un referente para todo aquel que quiera saber un poquito de este tema tan interesante que también hemos tratado aquí en su contemporaneidad, invitando también a los medios españoles, a los corresponsales españoles. O bien las actas del Congreso de los Moriscos Andalusíes en Marruecos, Estados de la Cuestión, o mudéjares y moriscos en las fuentes textuales y documentales, del que tengo aquí, pues, y agradezco la gentileza de poder tener este mensaje. Y creo que además es muy importante que él sea moderador y relator, precisamente por esa visión que tiene sobre los temas, sobre las relaciones entre lo español y lo marroquí. Y esta mañana comentábamos con el profesor Lashiri, que por cierto se nos ha perdido. Bueno, ahora que bien, bueno, la Shiri tiene en fin, patente para hacer lo que quieran. Los genios pues pueden hacer lo que quieran en cualquier momento. Pero decía que, pues hablando de Richie, creo que era, pues claro que, dice tiene la visión un poco desde fuera. Dice, claro, yo soy como el dentro del bosque, ¿no? Lo de los árboles no dejan ver el bosque, claro, él es un árbol y un árbol importante, ¿no? Como es Solimani o el propio Sistasi o Larbi el Harti, que no ha venido, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero Mustafa Adila, teniendo un conocimiento absoluto del tema, puede tener esa perspectiva, ¿no? Entonces yo le agradezco muchísimo que modere y que luego después, pues con Adila y con Cristian, por favor, pues haremos un poquito trataremos de hacer conclusiones, un poco el relato de lo que ha sido. Perspectivas de futuro, qué podemos hacer las instituciones, qué podemos hacer cada uno de nosotros. Yo creo que es importante lo que podemos hacer, no lo que pensamos que otros deban hacer, que también, ¿no? Pero eso ya, ahí podemos tener poco poder de maniobra, pero lo que podemos hacer, instituciones como el Cervantes, las universidades, los departamentos de español, los escritores, ustedes, en fin. Profesor Adila tiene la palabra ya y el mando absoluto de la sala. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado amigo Javier Galván, director del Instituto Cervantes de Rabat, por la amable invitación que nos ha cursado para asistir a este encuentro, a este evento, que trata un tema que nos toca de lleno, un tema de muchísima actualidad también, que tiene sus raíces ya desde hace décadas, ya podemos hablar de 7 décadas, desde que aparecieron las primeras escrituras en lengua española por parte de autores marroquíes, y por lo tanto
ya tocaba, digamos, hora, ¿no?, de hacer una especie de balance, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se puede hacer y con las perspectivas de futuro. Entonces, solo a mí me gustaría recordar un poco, no voy a intervenir, sino lanzar una idea, ¿no?, o recordar algo que me parece interesante, es que estamos ante una escritura literaria, una creación literaria, digamos, más bien joven, ¿no? Es decir, aunque hayan sido o son 7 décadas que han transcurrido desde los primeros escritos, pero en todo caso 7 décadas no es mucho tiempo. Entonces, lógicamente, en estas 7 décadas se han sucedido, vamos a decir, generaciones de escritores, los iniciadores, fundadores, y luego las generaciones que han venido, 2 o 3 más, si queremos profundizar un poco más. También resaltar una cosa, y es que la creación literaria en lengua española por autores marroquíes es una característica propia del hispanismo marroquí. Que yo sepa o que yo haya oído, el hispanismo francés no ha dado escritores franceses en lengua española, ni tampoco el hispanismo inglés, ni el hispanismo alemán, ni el hispanismo ruso. Por lo tanto, esta es una peculiaridad que caracteriza muchísimo al hispanismo marroquí. El hispanismo marroquí es un hispanismo académico, investigado, etc., pero al mismo tiempo ha facilitado la aparición de escritores en lengua española. Y esto va a seguir. Entonces, ya de entrada, el hispanismo marroquí, creador de literatura española, creador de literatura en lengua española, tiene justo ese mérito de haber iniciado una nueva literatura dentro de lo que es la literatura marroquí en general, literatura en árabe, literatura de expresión francesa y literatura de expresión española. Ese ya es un mérito que hay que apuntarlo y subrayarlo. Es una creación literaria que también ha supuesto un gran esfuerzo y una dedicación por parte de esos creadores. Muchos de ellos se han autofinanciado la edición de sus obras, de sus novelas, de sus cuentos, o han buscado, digamos, puede incluso decir, habrían dado más de haber contado con suficiente apoyo, suficiente, digamos, respaldo, etc. Entonces, de lo que hay que tratar es justamente de eso, digamos, yo creo que primero hay que darle mayor respaldo a los escritores marroquíes de lengua española para publicar sus obras. También ese respaldo se pasaría justamente por, digamos, financiar tipo de subvenciones, etcétera, para editar esas obras. ¿Por qué no volver a hacer lo que se hizo hace unos cuantos años? Yo creo que ya no se hace, el de crear esos premios, ¿no? Premios, convocatorias de premios literarios. Se hizo un experimento, pero luego se dejó de convocar esos premios que, lógicamente, es un apoyo moral, es un apoyo, digamos, de difusión del conocimiento de esa obra, y, lógicamente, eso es, digamos, un poco la labor que toca hacer con vistas al futuro. Bueno, no me tardo más, entonces voy a dar paso a la profesora Melike Tchani, profesora de la Universidad Euromediterránea de Fez, y una investigadora que trabaja mucho en el campo de la traducción, de los estudios hispánicos, etc. Y por lo tanto nos va a presentar una de su ponencia sobre la literatura marroquí en lengua española. Bien, tienes la palabra. Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Antes de empezar, quisiera agradecer, por supuesto, al comité organizador y un agradecimiento muy especial a Maribel por su amabilidad, su delicadeza y su dedicadeza. El tema del que voy a hablar hoy es literatura marroquí en lengua española. No voy a hablar de la historia de esta literatura porque el profesor Cristian Vichy ya lo dijo por la mañana. Entonces voy directamente al grano y voy a hablar de cómo podemos potenciar, fortalecer esta literatura marroquí escrita
escrita en lengua española. Yo desde pequeña, cuando leía libros en francés, siempre elegía a los escritores marroquíes que escriben en francés, Darmondon, Disraeli. Entonces crecí con esta influencia de un marroquí que escribe en otro idioma que no es el suyo, el idioma ajeno. Y cuando aprendí el español, ya después, unos años después, me interesé por esta literatura marroquí escrita en lengua española. Y para mí son dos tipos de literatura, no digamos distintas, pero un poco similares, pero ambas son el resultado del protectorado francés y español en Marruecos. Como dice Camilo Pérez Beltrán, que es el resultado es el resultado del protectorado francés y español. La literatura marroquí en lengua española es todavía, digamos, enfrente a la literatura marroquí en lengua francesa, es un poco nueva. Pero hay muchísimas formas de fortalecerla. Tenemos el papel muy importante que tenemos nosotros los hispanistas jóvenes de hoy. Tenemos que primero escribir mucho, tenemos que traducir también muchísimo, y mis propuestas para la promoción de esta literatura, primero hay que promover el libro español aquí en Marruecos. Hay que promover el libro español mediante la organización de exposiciones y de ferias de libro, especialmente de libro de español, para que los hispanistas marroquíes, tanto estudiantes como investigadores, tengan la oportunidad de conocer más y mejor la cultura española, y lo mismo en sentido opuesto. Necesitamos también el respaldo de las editoriales españolas aquí en Marruecos, porque, por ejemplo, ¿por qué no tener aquí oficinas de editoriales españolas aquí en Marruecos para apoyar al editor marroquí y ayudarle a publicar su obra? Tenemos muchos jóvenes universitarios que escriben muy bien en español, pero no tienen la oportunidad de ver sus obras publicadas. Entonces, el respaldo de las editoriales españolas es para mí primordial y muy importante en ese sentido. También hay que homenajear a los hispanistas marroquíes veteranos para dar el ejemplo a las nuevas generaciones que pretenden empezar una carrera como escritores marroquíes en lengua española. No debemos nunca olvidar a los veteranos de esta literatura, como por ejemplo Mohamed Shakur, Ahmed Arraro, son emblemas de esta literatura, podemos decir. Hay que otorgar también premios importantes para las obras de los hispanistas marroquíes, con reconocimiento a su labor intelectual y a su aporte a este campo. Tenemos que fomentar la investigación científica y la cooperación entre marroquíes y españoles mediante encuentros periódicos como este, y como forma de estrechar lazos. Los estudios del patrimonio español en Marruecos hay que promoverla también mediante el estudio. Por ejemplo, yo doy un ejemplo, el aljamiado, por ejemplo. El aljamiado es un patrimonio español escrito en letra árabe, y no tiene es un elemento esencial y propio del legado español escrito en caracteres árabes. Lo mismo se debe hacer en las universidades, tanto españolas como marroquíes, para conocer nuestra historia común, una historia que compartimos juntos los españoles y los marroquíes. Esta gran producción textual debe ser estudiada a fondo, ya que es una buena base tanto para los hispanistas marroquíes como para los arabistas españoles que se dedican a escribir sobre la historia de Marruecos y sobre la historia de España. La creación de centros de estudios académicos históricos, tanto en Marruecos como en España, y para mí lo más urgente es crear un centro de traducción, un centro nacional de traducción aquí en Marruecos, que se dedica a traducir los libros, no solo de hispanistas, sino también de jóvenes que escriben en árabe, pero escriben sobre historia de España o sobre historia común de España y Marruecos. Estas obras deben ser traducidas y deben llegar al lector español. Un Instituto Nacional de Traducción colabora España y Marruecos en este centro
va a ser un paso muy importante en ese sentido. La creación de revistas de estudios especializadas en la materia. Dichas revistas han de recoger trabajos, artículos de los intelectuales marroquíes que escriben en español y de estudiantes, de investigadores, que para mí tienen un papel muy importante. España, a su vez, debe conceder una acogida especial a los autores del país vecino y recibir todo el apoyo necesario, tanto de las autoridades como de las editoriales marroquíes y españolas. Por último, la necesidad de escribir en español se hace cada vez más esencial y estudiar el español también se hace cada vez más esencial. Ahora, por ejemplo, aquí en FES tenemos la Universidad Euromediterránea, donde el español es un idioma de aprendizaje obligatorio para todas las carreras. El año que viene vamos a tener un departamento de traducción e interpretación, que es un paso muy importante para el español en Marruecos, porque antes el español se estudiaba solo en la zona del norte, ahora es más extendido y se estudia en todo el país. El Marruecos, tenemos que conocer el Marruecos actual, el Marruecos moderno. Decir que en este Marruecos han cambiado muchas cosas. ¿Cómo vamos a decir esto? Mediante esta literatura escrita por marroquíes y dirigida no solo a los españoles, sino a todos los hispanohablantes. Tenemos el continente latinoamericano, que nosotros, si no fuera por Borges, García Márquez, no hubiésemos conocido a fondo este continente. Y este continente también nos tiene a nosotros un poco desconocidos. Entonces, si escribimos en su idioma, nos van a conocer más y mejor. Estamos en un Marruecos diverso, cosmopolita, un país en el que conviven y convivieron muchas religiones, muchas civilizaciones, y siguen conviviendo distintas culturas y religiones. No es cuestión de seguir el ejemplo de la literatura marroquí escrita en francés, que ya conoció el Marruecos postcolonial, sino, aunque el vecino cercano sea el español, la necesidad de acabar con los estereotipos se hace latente, y el vecino español, por muy cerca que esté, nos tiene como los perfectos desconocidos. El objetivo de dicha literatura va más allá del estrecho de Gibraltar, pues se extiende hacia el continente latinoamericano y a todos los demás y muchos países de habla hispana. Tenemos que, pues no hay nada mejor y más adecuado para romper las fronteras que una buena obra y producción literaria en el idioma del receptor y con la cultura y el pensamiento del emisor, sobre todo cuando emisor y receptor comparten historia común. Con ello termino y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por la interesante ponencia que has presentado, que ha girado principalmente sobre propuestas de futuro acerca del devenir de la escritura marroquí en lengua española. Me ha llamado la atención un punto que ha referido la profesora Cheni acerca de los mudéjares y su conocimiento del español. Por supuesto, aprendieron español, hablaron español y escribieron en español también. Si así lo hicieron los mudéjares, utilizando la aljamía, escribiendo en aljamía, es decir, castellano en letras árabes, también lo hicieron los moriscos. Los moriscos lo hicieron y bastante. Pero no siempre escribieron en aljamía, sino escribieron en castellano, en español. Entonces yo incluso me atrevería a decir que bueno, los orígenes de este hispanismo marroquí, español, etcétera, pues vienen de esa parte histórica, de ese ciclo. Por supuesto, recordar que nuestro país fue un país receptor de esa migración morisca y muchos de ellos escribían en español, y no solo eso, sino que traducían del español al árabe, el árabe al español, y efectivamente, por decirlo así, últimamente estoy haciendo una revisión de una traducción de una obra escrita por moriscos, no es conocido, traducirla al español, porque el morisco lo había escrito en árabe, y ahora los traductores la han pasado, digamos, al español, y estamos en ello. Es una obra interesante.
Bien, ahí está un poco un precedente. Todas las propuestas de la persona hay que tenerlas en cuenta, son interesantes. Y bueno, ya hablaremos un poco más, luego al final, acerca de lo mismo. Bueno, doy paso a la ponencia que va a presentar la doctoranda Sahar Wafqa, que es una investigadora, digamos, que promete mucho, y en eso estamos, en que la vieja generación deben de preparar un poco el futuro, el devenir de este hispanismo. Tenemos, digamos, mucho interés en que se perpetúe esta tendencia, este hispanismo se fortalezca aún más y que esta escritura en español también tenga su público y su continuidad. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, profesor Aguila. La verdad